Ahora, con estas referencias que hemos hablado sobre el apóstol Pablo, podemos concluir que la vida de Pablo, la ética de Jesús, que es la ética del reino de Dios, fue un modelo a seguir. Pero, ¿qué de los demás apóstoles? Realmente no conocemos prácticamente ningún escrito que tenemos de los demás apóstoles, de Felipe, de Santiago, ¿no? Del apóstol Pedro, del apóstol Juan, o sea, no tenemos casi nada de ellos. De Tomás, hay un evangelio de Tomás, hay un evangelio de Felipe, pero que está en el cristianismo gnóstico, pero no se puede tomar como parte, parte de la ortodoxia. Prácticamente no tenemos de esos apóstoles nada sobre Jesús. Ellos continuaron con la misma enseñanza de Jesús. Ellos cuando formaron congregaciones, cuando formaron comunidades, cuando fundaron comunidades, ¿cuál era su referencia? ¿No? Su referente también predicaban, también enseñaban la enseñanza de Jesús. Digamos, prácticamente no tenemos casi nada de esos otros apóstoles. Lamentablemente no tenemos conocimientos a profundidad de ellos. Tenemos una carta de Pedro, carta de Juan, pero prácticamente no nos habla nada sobre la enseñanza de Jesús, más habla sobre una interpretación no tanto de Jesús, sino de Cristo, ¿no? ¿Así? El Cristo ya resucitado, ¿no? Una cristología. Las cuestiones cristológicas, ¿no? Ya es interpretación post-pascual, se llama eso, ¿no? Es la interpretación de Jesús por la iglesia, pero ya desde el punto de vista resucitado, que se habla del perdón de los pecados, de glorificado. Así es, y ya eso no nos puede dar muchas referencias a este Jesús. ¿Sí? Además son unas cartas, dos cartas, así que no podemos tampoco dar definiciones claras. No es como el apóstol Pablo tenemos ya varias cartas, ¿no? ¿Sí? Así es. Teníamos un poco más de referencia sobre Pablo, ¿no? Bien. Pero no olvidemos que posterior a los apóstoles, o sea, posterior al testimonio de los apóstoles, y especialmente el apóstol Pablo, a sus cartas, surgieron los evangelios. Los evangelios surgen después de la muerte del apóstol Pablo. Se supone que el apóstol Pablo murió en el año 64, 65 después de Cristo, y las cartas paulinas y las cartas y los evangelios, el más antiguo es el evangelio de Marcos, que puede ser más o menos datado en el año 60, 66, otros dicen que en el año 66, en el año 70, o sea, ya posterior al ministerio paulino, las cartas de Lucas, de Mateo en los años 70, 80, 85, el evangelio de Juan más o menos en el año 100, después de Cristo, ya son muy posteriores. Pero hay que tener en cuenta siempre eso. No olvidamos, por eso digo, que posterior a los apóstoles nacieron los evangelios como recordatorio de la misión de Jesús y su impacto sobre los primeros seguidores. Yo hago una pregunta: ¿por qué se hicieron los evangelios posteriormente? ¿Por qué nacieron estos evangelios por el año 60, por el año 70, por el año 80? ¿Cuál era el propósito? Yo me atrevo a decir que una de las respuestas puede ser que se estaba perdiendo la memoria de Jesús. Al parecer solamente había la existencia seguramente de un recordatorio de Jesús más glorificado que el terrenal. O sea, lo importante había que recuperar a este Jesús terrenal, ¿no es así? Interesante. Es decir, las comunidades cristianas de Mateo, de Marcos, Lucas y de Juan vieron la necesidad de recuperar la memoria del Jesús histórico, la fuente principal del fundamento del cristianismo. ¿No es así? Entonces, hay un cristianismo de un Jesús resucitado, es cierto, pero también hay un Jesús que vivió en este mundo. Y la memoria de ese Jesús que vivió en este mundo, ellos lo vieron de suma importancia y que no debería perderse esa memoria del Jesús terrenal que impactó tanto a los primeros discípulos, que fue, y después ellos
extendieron ese evangelio a las demás naciones. ¿No es así? Eso es importante. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 4, para entender un poco el propósito por el cual se escribieron los evangelios. Lucas 1, 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, que ellos ya habían sido instruidos. Lucas está hablando pues a una generación, cuarta, quinta generación, o tercera, cuarta generación. ¿Es así? Entonces lo que está hablando aquí es que esas generaciones de cristianos ya habían sido instruidos en las cosas del Señor. Pero se escriben estos evangelios para que conozcas bien la verdad de las cosas, ¿no?, en las cuales has sido instruido. En otras palabras, el fundamento para conocer la verdad es el Cristo terrenal. ¿Qué cosa hizo Jesús en la tierra? Supuestamente que los discípulos posteriores tenían una forma de vida comunitaria. Esa forma de vida comunitaria seguramente que han ido aprendiendo los apóstoles o seguramente discípulos apóstoles, esa forma comunitaria de vida tiene sus fundamentos en la vida de Jesús, lo que dijo y lo que hizo. Entonces se escribe en esto como fundamento para que vean que sus prácticas están fundadas en Jesús, en el Jesús terrenal. Y eso es importante, porque las comunidades del año 80 y 90 trataron de recuperar al Jesús histórico. Es un modelo de vida. Así es. Entonces, todo lo que dijo e hizo Jesús, contados por los evangelistas, como dice James Dunn, afectaron sus vidas. Ahora pregunto, ¿se escribieron los evangelios solo como narración histórica, o sea, para contar la vida de Jesús? O, como algunos teólogos modernos dicen, era un modelo de humanidad. O sea, Jesús era un modelo de humanidad. Hay un texto muy antiguo, un libro muy antiguo, que es la Didaqué. Y eso me voy a basar porque quiero ver yo si a finales del siglo I y principios del siglo II todavía seguía las palabras de Jesús siendo importantes para la formación de la comunidad. En este libro que se llama la Didaqué, ¿no?, que puede traducirse como la enseñanza, o se conoce como la enseñanza de los 12 apóstoles, que es para algunos un texto de fines del siglo I, otros dicen a mediados del siglo II. Bueno, las enseñanzas, como uno lee la Didaqué, o sea, la doctrina de los 12 apóstoles, es un buen testigo que por lo menos al fines del siglo I, a principios del siglo II, las enseñanzas éticas de Jesús estaban presentes. Yo he leído textos que están en el que es la enseñanza, la doctrina de los dos caminos. Dice, el camino bueno, donde hace mención a una enseñanza de Jesús. No hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. De Mateo 7:12. Así como hay otro dicho más sobre Jesús que están en ese libro doctrinario, que es de aquí, como Mateo capítulo 5, del versículo 39 al 48, entre otros textos, ¿no?, que habla Jesús. Encontramos otras enseñanzas de Jesús en la carta a los Corintios, pero de un tal obispo de Roma que se llama Clemente Romano, que es también a finales del siglo I. Él también toma textos, por ejemplo, Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 6 del versículo 14 al 15, Mateo capítulo 7 verso 1, 2, Lucas capítulo 6, 31, Lucas capítulo 6, 36, 38, y otros textos más que hacen referencia a la tradición de Jesús, aunque los mayores textos son las enseñanzas paulinas y del Antiguo Testamento, ¿no? Pero, en todo caso, todavía sigue habiendo esa preponderancia de las enseñanzas
de los dichos de Jesús, ¿no? En un obispo de Siria, Antioquía, que se llama Ignacio, él escribió 7 cartas. También en las ciertas cartas, se supone que era obispo de Siria, y está muy influido por las cartas papianas. Esta persona, Ignacio, en este Ignacio, este obispo, encontramos enseñanzas también de Jesús. Por ejemplo, Mateo capítulo 18, 20 y 12, 10. Y también hace uso de las cartas paulinas, ¿es así? O sea, podemos ver que hasta en el siglo II, al principio del siglo II, o a mediados del siglo II, todavía sigue habiendo la influencia de la tradición de Jesús. Era importante para las iglesias las enseñanzas de Jesús, era parte de un modelo de conducta y de vida, ¿no?, en relaciones con las otras personas. A partir de la mitad del siglo II ya es otra situación, porque ahí comienzan a surgir las herejías. Marción es uno de ellos. Entonces, la iglesia ya no se aboca tanto a Jesús. Ahora la iglesia se aboca a defender su doctrina, sus dogmas. ¿Es así? Ireneo tiene un libro voluminoso que se llama Contra los herejes. Y especialmente se va contra el gnosticismo valentiano. Entonces, casi a partir de ahí ya comienza una cuestión apologética. O sea, en el siglo II es ya apología. A mediados del siglo II, en adelante. adelante. Es una cuestión netamente apologética, ya cuestión de guardar la doctrina, de la salvación, todas esas cuestiones. Y era refutar las herejías. así es, era ahí refutar las cuestiones heréticas. Ayer no hay tanta enseñanza de Jesús, ya se va perdiendo toda esa cuestión, y más se está enfocando en defender el dogma, ¿no? Los dogmas cristianos, los dogmas fundamentales, de ahí nace el credo apostólico, ¿no?, que se llama creo en Dios Padre Todopoderoso. Eso, el credo apostólico es un dogma, es la defensa del dogma de aquel tiempo contra el gnosticismo. Son dogmas, es la defensa de los dogmas. Pero ya hay una cuestión ética. Ahora, la iglesia va a ir avanzando, la iglesia va a ser perseguida, ¿no es así? Y cuando la iglesia se hace universal con Constantino, ahí también comienza nuevamente con los dogmas, ¿no? Ahí se centran en si Jesús es Dios, no es Dios, si la Trinidad, todo eso se centra en dogmas, en lucha de dogmas, pucha. Como que un poco distrajo eso también, lo que era el cristianismo, lo que era Jesús, ese modelo que Jesús nos había dado para pasar a una defensa, a preocuparse en refutar, ¿no? Todas estas y lo doctrinas. más importante para aquella época, el dogma, la defensa de los dogmas, la Trinidad, que Jesús es de Dios, o la Madre de Jesús, que Teotocos, no sé qué cosa más, y que el Espíritu Santo también era parte de la Trinidad. Dogmas, y dogmas, y dogmas. Las enseñanzas de Jesús, las cuestiones éticas del reino, comenzaron poco a poco a desaparecerse. Como que ya esa preocupación descuidaron la otra parte importante que se mantuvo hasta casi el siglo II entonces. Y viene todo el modelo de vida cristiano. Viene toda la época de Edad Media, la Edad Media es una iglesia corrupta. ¿No es así? Y no había nada de ética del reino. Ya todo era dogma ya. Ya era dogma y los puestos eran codiciables. Ser obispo era codiciable. Pues, ¿ah? Claro, había influencia política, ¿era así? Y también había las cuestiones económicas. Y una corrupción total hubo, así que poco a poco se va perdiendo todo ese espíritu de las enseñanzas de Jesús que hubo al principio del siglo I o hasta el mediados del siglo I. Es como que aquellos que escribieron, Mateo, Marco y Lucas, estuvieron preocupados en que se escribiera esa parte de Jesús, como él era ese modelo de vida en una sociedad a la cual influenciaron y transformaron. Así es. Y la cambiaron totalmente. Así es. Mira, esa ética que se llama la ética del reino, hoy
llamamos así, ética del reino, porque Jesús predicaba el reino de Dios, ese era el mensaje principal de Jesús, el reino de Dios, el mensaje de Jesús, el reino de Dios, si hay algo común que los 13 evangelios sinópticos están de acuerdo, es que Jesús, el mensaje principal de Jesús fue el reino de Dios, que ya estaba acercándose, y que Jesús no es que estaba ya por venir, sino que ya estaba actuando en la tierra a través de la obra de Jesús, todo lo que hace Jesús, todos los hechos de Jesús, la sanidad de Jesús, los milagros de Jesús, todo ello me llevaban hacia el reino de Dios. O sea, todo lo que Jesús hacía en la tierra, las sanidades, los milagros, eran signos. Esos signos me remitían a algo superior, que es el reino de Dios, como diciendo, en el reino de Dios ya no hay enfermedad, en el reino de Dios ya no hay sufrimiento, en el reino de Dios ya no va a haber marginación por la gente, en el reino de Dios ya no va a haber este pobre, que este rico, que este pecador, que vamos separando, ¿no? Vamos separando, diferenciando entre hombres y hombres, entre personas y personas, y vamos construyendo muros de diferenciación. Nosotros somos mejores. Así es. Y nosotros no. Nosotros son peores. Ellos no se merecen nada, nosotros sí. Ellos que se mueran, no importa, nosotros no, nosotros valemos más, nosotros somos más importantes. Así es. Es cuando viene Jesús predicando ese reino de Dios, es un régimen, es un cambio total de ese mundo, especialmente el mundo en que se vivía de tanta injusticia, ¿es así? De tanto abandono de la gente que sufría, pobres, enfermos, viudas, huérfanos, un montón de personas que simplemente no les interesaba a la gente porque eran como una especie de malditos por Dios, ¿para qué van a hacer eso? ¿No? Entonces, era un mundo donde Jesús sí le interesó a esas personas. Podemos decir que ahora en el siglo XXI, después de haber pasado tantas épocas, llamámoslas teológicas, es que ya queremos volver a ese modelo de Jesús, a esas comunidades. Y deberíamos volver a estudiar nuevamente los evangelios, y el Jesús de los evangelios debe inspirarnos a nosotros a construir una iglesia con esos principios que Jesús trajo del reino de Dios. ¿Es así? Pues hay que comenzar por las cosas comunes que tuvieron otros evangelios. Y una de las cosas comunes que hemos empezado es el mensaje de Jesús, que es el reino de Dios. ¿Es así? Porque Jesús no va a predicar su propio mensaje, él no se predica a sí mismo. Lo que predica Jesús es algo superior, el reino de Dios, algo que trasciende al mismo Jesús, que es el reino de Dios que ya estaba acercándose a la tierra, y Jesús quería que ese reino ya llegara ya lo más pronto. Cuando uno analiza la oración del Padre Nuestro, todo está en el imperativo auristo, que significa urgencia. Entonces Jesús quería que urgente sea santificado el nombre de Dios, quería que urgente venga el reino, quería que urgente ya se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ese era el deseo profundo de Jesús, porque había tantos problemas, tanta injusticia, hambre, deudas, todas esas cuestiones que tenía que parar. El abuso, la discriminación, así el abuso, la discriminación, y todas esas cuestiones debían de cambiar. Entonces, una iglesia, uno de los signos de la iglesia, que uno puede reconocer esa iglesia, es el que predica no solamente el nombre de Jesús, es importante el nombre de Jesús, pero también tiene que predicar el mensaje de Jesús, que es el reino de Dios. ¿Y por qué entonces ahora los supuestos defensores niegan a Jesús como si fuese algo malo, como si fuese algo que hiciese daño? Es que simplemente la iglesia es ese gran problema, que la iglesia solamente ha predicado un tipo de Jesús. El Jesús, la interpretación, ni siquiera es el Jesús paulino, sino la interpretación que ellos han hecho del apóstol Pablo. ¿No es así? O sea, las iglesias actualmente son más paulinistas que evangélicas. Interesante. ¿No? Entonces, el mundo de Pablo
es sujetarse a la autoridad, ¿no? Todo está bien, esperar la venida del Señor. Confía en Dios, no hagas nada, ora. Ahí está. ¿No? Entonces, La oración eso, mueve la mano, buena en la mano de Dios. Pues eso es lo que más ha imperado. Un evangelio totalmente fuera de este mundo, ¿no es así? Así es. ¿No? Esperando la venida del Señor y ya está ya y eso va a acabar. O sea, no me interesa la gente que sufra, no me interesa si la gente Y tiene no solo no hambre. me interesa, sino que esa gente no se merece nada. Así es. Que se mueran, están condenados pecadores Yo estoy del orando, demonio. oro al Señor, ayuno al Señor y ya está. Eso creo que es la verdadera religión. ¿No es así? Así es. Bueno, yo creo que la iglesia actualmente, la iglesia tiene que retomar y ser una iglesia íntegra. O sea, está bien que se lea el apóstol Pablo, ¿no es así? Pero también tiene que leerse los evangelios. Las dos cosas tienen que ir a la par. Pero es que ese modelo tiene que llegar a la sociedad, no debe escaparse de la sociedad queriendo volverse como una vez más monasterios, aunque estén dentro de la ciudad, pero siguen siendo con la idea del monasterio, encerrados en un monasterio o un castillo feudal. Y eso no es correcto. Entonces Marx hace una crítica a la religión de aquella época. Porque esa época la religión era así, pues, inefectiva, fuera de la tierra. ¿No es así? Porque seguramente no se leían bien los evangelios. No defendían nada. Así es. Pero cuando uno ya comienza a recuperar la memoria de Jesús, que hay que recuperarlo para esta época, la memoria de Jesús, el Jesús que me presenta el Jesús que me presenta en los evangelios es un Jesús muy apegado a la gente que sufre, muy preocupado con la gente ignorada, con la gente despreciada de su sociedad, ¿no es así? O sea, es un Jesús social, es un Jesús preocupado por la situación económica de la gente, de su pueblo, sufriendo opresiones, sufriendo abusos y muchas cosas. Ese Jesús es el Jesús todavía desconocido por nuestras iglesias. Y hay que recuperar simplemente a ese Jesús que se ha perdido. ¿No es así? Es uno de los signos que podemos discernir si una iglesia realmente sigue los lineamientos de Jesús. Es una iglesia muy compasiva. Yo casi tengo que decir que hay que orar porque van a ser nuestros mismos hermanos que no van a entender que el mejor lugar que hay que ubicarnos como iglesia es en el modelo de vida de Jesús. Así es. Al lado de la sociedad, al Lo lado que del sufre, necesitado, al lado del que sufre, al lado del enfermo. Aquellas que las personas, esta sociedad, desprecia. ¿Es así? ¿Quiénes son los que la sociedad desprecia hoy? Los ancianos. Miren tú la cola que tienen que hacer los ancianos. Miren los hospitales. Ahí tiene que hacer mucho la iglesia. Ahí tiene que decir mucho Jesús también. ¿Es así? Jesús está muy ligado a esas personas que sufren. Y para que la sociedad no son importantes. Pero para Jesús sí son importantes. Para Jesús es la atención primera. Por eso Jesús dice, los últimos serán los primeros. ¿Y quiénes son los últimos? Esas personas que han sido totalmente despreciadas y marginadas por la iglesia, por la sociedad. ¿No es así? Ese es un punto, solamente uno de los puntos para discernir si realmente nuestras iglesias siguen los lineamientos de Jesús. Hay muchos más, pero el tiempo nos ha ganado. Una vez más. Entonces la próxima semana vamos a seguir tratando otros lineamientos de Jesús que nos van a ayudar a discernir nuestras iglesias y volver al camino del Señor. Nuestras congregaciones, no importando qué congregaciones. Aquí por aquí congregación. Amén, pastor. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos.